Bill, nos estás dando buenos ejemplos del libro de Génesis en cuanto al hombre, su naturaleza y en cuanto a Dios. Muchas gracias. No, gracias de nuevo, Gardner, por tenerme. Siempre es una bendición el poder pasar tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Y para mí, honestamente, es ayudadizo de seguir estudiando estas cosas y de recordando de quién Dios es y qué le pasa al hombre, quizás cuando no tenemos nuestros ojos fijos en el Señor. Muy bien. Bueno, que hemos visto buenos ejemplos, malos ejemplos, y hoy quizás vamos a ver ejemplos cuestionables de un hombre que era bueno, pero a veces usó de mal juicio. Sí, sí. So, lo que quiero hacer es, honestamente, lo que hemos estado diciendo es viendo hacia adelante, pero lo que quiero hacer es retrodecer en nuestro estudio para ver el fin de la historia de un hombre y ver cómo fue que llegamos a ese momento, a ese lugar en la vida de este hombre. El hombre se llama Lot. Ahora, Lot es el sobrino de Abraham. Estudiamos de quién Abraham era la última semana, de cómo Abraham estuvo dispuesto de ir a los lugares donde el Señor le llamó. Interesantemente, Lot fue con él. Yo creo que en el Nuevo Testamento vemos a Lot como un hombre justo. Me imagino que parte de eso es teniendo un tío como Abraham que tiene esa relación con el Señor. Lot está dispuesto de ir y de ir con su tío y de ir a los lugares donde el Señor le estaba llamando a Abraham. Pero la historia de Lot se acaba de una manera que es media triste, honestamente. En Génesis capítulo 19, quiero que veamos algunas cosas que suceden y ver cómo es que llegamos a este momento. Y quizás cuando habían tiempos donde el Señor estaba tratando de rescatar a Lot de ese lugar, que a veces nosotros evitamos en ver esas cosas aún en nuestras vidas. Muy bien. Pero Garner, si puedes leer Génesis 19, vamos a empezar con el versículo 30 y lee del 30, honestamente, del 30 al 32. Muy bien. Génesis 19, 30 a 32. Lot, yo estoy diciendo en inglés, Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a vosotros según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Imagínate esta historia aquí en Génesis capítulo 19. O sea, sin entrar en detalles, ¿qué uno piensa cuando lee una historia así? Es feo, incesto, es lo que es, algo Sí, sí, feísimo. qué tan horrible le está pasando las cosas a este hombre. ¿Cómo es que este hombre, Lot, un hombre justo, llegó a este lugar? Bueno, cuando retrocedemos simplemente un poco y estamos en el mismo capítulo, ¿dónde está la esposa de Lot? Y si uno lee, según el versículo 26 de Génesis 19, ¿qué le pasó a ella? Se había convertido en estatua de sal. Si ella se convirtió en una columna, una estatua de sal, por mirar hacia atrás a la ciudad de Sodoma y Gomorra que el Señor estaba destruyendo. Bueno, ¿qué estaba haciendo Lot Gardner viviendo en ese lugar, de primer lugar? ¿Qué estaba Ah, haciendo Lot viviendo ahí? Se había huido de Sodoma porque Dios había destruido Sodoma con fuego. Sí, y antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, llegaron dos ángeles que le dejaron a Lot saber que esto iba a suceder, que él tenía que huir, y aún vemos Lot que al principio él está, no, que no hagan esto. Pero cuando pensamos en cómo es que Lot llega a ese lugar en Génesis 19, tenemos que retroceder a Génesis 13 para ver qué fue que le pasó a Lot, para ver cómo es que él llegó a ese lugar. Gardner, Génesis capítulo 13. En Génesis 13, para dar un poco de fondo antes de leer los versículos, Abraham y Lot ambos están creciendo. El Señor le está bendiciendo a los dos, ambos tienen muchas cosas y ellos deciden que lo que tenemos que hacer es separarnos. Cada persona tomar su propio lugar para que todo esté bien. Y quiero que vea cómo es que Lot decide a qué lugar él va a vivir.
Gardner, si puedes leer Génesis capítulo 13 del 10 hasta el 13. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Gracias, Gardner. Según el versículo 10, so Abraham y Lot deciden que se van a separar. ¿Cómo es que Lot decide dónde él va a vivir? Bueno, ve la tierra fértil del río Jordán, bien regado, mucha agua, todo verde. Sí, él alzó y Lot decidió a dónde iba a vivir según sus ojos. Él vio que cierto lugar se aparecía muy bien al pesar de las personas, de los habitantes que vivían en la tierra. Y me encanta, bueno, no que me encanta, pero lo encuentro interesante, en el versículo 12, Lot simplemente estaba poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no está viviendo ahí, sus tiendas están puestas hasta Sodoma. Cuando estamos en Génesis 19, él está viviendo ahí. Pero yo creo, Gardner, que en Génesis capítulo 14, Dios le da a Lot una oportunidad de salir de ahí. Porque en Génesis 14 quizás suene como que estamos hablando demasiado, pero voy a llegar a un punto central en un minuto, No si se ve quedan a dónde conmigo. vas. Pero sí, en Génesis 14 había una guerra entre algunos reyes y parte de las personas que fueron tomadas eran las personas que estaban en Sodoma y parte de ellos, si leemos Génesis capítulo 14, versículo 12, Gardner, ¿qué nos dice ese versículo? Bueno, que fueron llevados como rehenes, se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. So, si nos damos cuenta, según Génesis 14, en el 13, él tenía sus tiendas hasta Sodoma, pero no en Sodoma. Y ahora en 14, ¿dónde está viviendo él? Bueno, en 14 ya está en Sodoma, Ya está dentro de la viviendo ciudad. dentro de la ciudad. Bueno, en estas guerras, ellos como que secuestraron, lo sacaron de la ciudad y Dios a través de Abraham viene y él los rescata. Quiero que actualmente vemos en Génesis capítulo 14, versículo 16, Abraham va, él pelea contra estos reyes que tienen a su sobrino, que tienen a Lot y a sus parientes. Y Gordon, lee el versículo 16 para ver qué hace Abraham. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. Gardner, piensa si tú eres Lot, después de lo que acabó de suceder, ¿no piensas que quizás esta es una oportunidad de salirte de esa ciudad? Porque Buen tiempo para comenzar todo de nuevo. exactamente, de hacer algo nuevo. Y a veces, Gardner, yo, por lo menos, yo lo he visto en mi vida. He hecho cosas que me he pensado como que, ¿cómo es que llegué a este momento, a este lugar? Y si voy retrodesando, puedo ver que habían actualmente salidas que el Señor me estaba ofreciendo, que yo simplemente no tomé. Cuando nosotros pensamos en la historia de Lot, un hombre que era justo, y cómo se acaba su historia según Génesis, en Génesis 19, qué tan feo y horrible su historia es. Tenemos que ver que lo que le pasó a Lot, le pasó por decisiones que él tomó, que esas cosas le pasó porque según Génesis capítulo 13, él decidió dónde iba a vivir simplemente por las apariencias. Y aun cuando el Señor le dio una oportunidad de salir, según Génesis capítulo 14, vemos que eventualmente él regresa a ese lugar y se encuentra viviendo ahí de nuevo. Y a través de eso él pierde a su esposa, sus hijas le emborrachan y hacen cosas con él que son hasta pensar en esas cosas, que son cosas feísimas y horribles. Perdón, la historia de Lot es una con la cual yo pienso que el ser humano en el día de hoy está demasiado familiarizado, que muchas veces nosotros vemos dónde están nuestras vidas
y qué tan duro o qué tan feos nuestras vidas están. Y a veces es fácil de querer culpar al Señor, pero tenemos que ver que a través del paso, que si nosotros hacemos, si retrocedemos, si miramos hacia atrás, podemos ver que hemos tomado decisiones que no han llegado al lugar donde estamos ahora. Y yo pienso, según Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, que el Señor nos da salidas antes de nosotros caer en los lugares donde caemos. Y yo creo que la historia de Lot es una donde la cual tenemos que aprender de tomar esa salida, de aprender de Lot, de cómo un hombre justo pudo arruinar su vida. Ahora, no, el Nuevo Testamento como quiera lo ve como un hombre justo, pero personas justas a veces viven vidas que son más difíciles de lo que tienen que hacer, y no es por causa de Dios, sino por sus propias decisiones. No, quizás el punto de este estudio es de aprender de la historia de Lot, de cuando tú alzas los ojos, en vez de alzar los ojos y ver cuál tierra se ve más fértil, sino hacer lo que Dios hace con Abraham, es alzar los ojos y ver lo que el Señor actualmente te está ofreciendo y decidir hacer lo que el Señor quiere. Excelentes puntos, Bill. Algunos podrían decir, bueno, no es que Lot pecó en sí mismo al poner sus tiendas hacia Sodoma. Quizás no hubiera sido pecado en sí, pero ese es el problema. No dio prioridad a Dios al hacer su decisión. Y así puede pasar con nosotros hoy en día. Podemos decidir mudarnos a algún lugar. Muchos se mudan a este país pensando en las riquezas de este país sin tomar en cuenta lo espiritual, su vida Ujú. espiritual. Es un ejemplo de muchos que podremos dar, Bill, de cosas que no sean pecaminosas en sí, pero si no reflejan una prioridad que damos a Dios, van a resultar en consecuencias Amén. tristes, como en Amén. el caso de Lot. Yo me pongo a pensar en personas que toman ciertos trabajos, que personas en la universidad que deciden ir a ciertas escuelas, personas con las cuales se casan. ¿Sabe? Hay personas que toman decisiones que sin darle la prioridad al Señor, que lo que terminan haciendo es que hacen sus vidas mucho más difíciles de lo que tiene que hacer. Y es lamentable. Y el Señor como quiera ve a Lot como alguien justo, pero pensad, si uno puede hablar con Lot en el día de hoy y le preguntaría, Lot, si tú puedes tomar esa decisión, como quieras irías a Sodoma y Gomorra. Me imagino que él hubiera hecho algo un poco diferente. Amén. Y tomemos las lecciones de su vida. Amén. Aprendamos de estas lecciones. Gracias, Bill, por presentarnos esta lección. Todo excelente, todo mensajes que pueden ayudarnos a dirigir bien nuestros propios pasos. Gracias. Gracias por tenerme. Y gracias a usted por haber visto este video.